Buenas tardes, querido grupo, unidos en la verdad revelada. Estamos aquí para darle gracias a Dios porque este grupo está de aniversario. Quiero invitarlos a orar antes de abrir la palabra de Dios. Oremos. Amado y buen Dios, Padre eterno, Señor, una vez más, gracias, Señor. Gracias por la vida. Gracias por la salvación en Cristo Jesús. Gracias porque en nuestro caminar diario siempre estás ahí, ayudándonos, dándonos el querer como lo hace por tu buena voluntad. Amado Dios, gracias por este grupo, gracias por tu palabra, porque a través de tu palabra te conocemos, Señor, y queremos vivir siempre tomados de tu mano. Llénanos de tu Santo Espíritu y guíanos siempre, llévanos a la meta. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sean todos bienvenidos. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la parábola del fariseo y del publicano. Esta parábola el Señor Jesús la dirigió a las personas que se creen autosuficientes, personas que creen en Dios, pero son autosuficientes, que creen que por sus buenas obras van a recibir méritos delante de Dios. Y sabemos que la palabra de Dios nos dice que por las obras nadie será salvo, que somos salvos a través de Cristo y que las obras es un acto de amor que demuestran que realmente tenemos fe en Cristo, tenemos una fe viva. Así que, mis queridos, los invito a que estemos atentos a esta meditación que la encontramos en Lucas 18, 19 al 14. Sean todos bienvenidos, a todos los que se están conectando, que el Señor les bendiga. Bueno, vamos a leer Lucas 18, 9 al 14. Y dijo también a unos que confiaban en sí como justos y menospreciaban a los otros. Y nos relata la parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo y el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy el diezmo de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar sus ojos al cielo, sino que hería su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Bueno, aquí vemos cómo el Señor Jesús pone a 2 personas para darles un mensaje al pueblo. El fariseo era el líder del pueblo de Israel, líder religioso del pueblo de Israel. Conocía la ley. El publicano era un cobrador de impuestos que trabajaba para Roma y era odiado por su pueblo, ¿no? Por los israelitas. Bueno, entonces vamos a hablar de estos 2 tipos de personas. Vamos a empezar primero con el fariseo. Entonces, el fariseo se comparaba a sí mismo con otras personas, se consideraba bueno, justo ante Dios y se creía mejor que las otras personas por sus buenas obras. Él no aceptaba que era pecador, por lo tanto no necesitaba la misericordia de Dios. Y él allí en su oración alzaba su voz, lleno de orgullo, de jactancia, oraba: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres. Cristo dirigió esta parábola del fariseo y el publicano a todos aquellos que confían en sí mismos, que menosprecian a las demás personas, que se creen mejores y condenan a otros. El fariseo sube al templo a adorar,
no porque él sienta la necesidad de que él es un pecador y que necesita el perdón de Dios. Él se cree justo y espera ganar alabanzas. Así que él considera su culto como un acto de mérito, que Dios lo va a aprobar. Y también al hacer este culto delante de la gente, él espera que los demás también lo alaben, lo vean como un ser, como de un nivel superior, como que es un justo, es un santo ante Dios. Pero el fariseo está lleno de alabanza propia. Al hacer este modelo de oración allí con jactancia, con orgullo, al creerse superior a los demás, al despreciar a los demás, él nos dice, como dice la palabra de Dios en Isaías 65:5. O sea, es como si él dijera: apártense, no, porque no soy como tú, no te llegues a mí, porque yo soy santo. Nos dice Isaías 6:5. Así era el pensamiento del fariseo. Se apartaba de las demás personas, las rechazaba, porque él se creía más importante, más justo y más santo que los demás. Y el hecho que él se pone en pie y ora con una voz fuerte, o sea, él ora para sí, con una completa satisfacción propia. Piensa que Dios y los hombres lo van a considerar como justo, que se van a complacer en su manera de actuar. Lleno de jactancia, él dice: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. El fariseo juzga su carácter, comparándolo no con el carácter santo de Dios, sino con el carácter de otros hombres, que sabe que están mal delante de Dios. Y él se cree que sus obras son buenas. Y él sigue diciéndolas a Dios: ayuno 2 veces a la semana, doy el diezmo de todo lo que poseo. La religión del fariseo no alcanza el alma. El fariseo no busca ser semejante al carácter de Dios. En su corazón está lleno de orgullo, de jactancia. Él no desea la misericordia de Dios. El fariseo también está satisfecho con la religión con la que él vive, pero él la vive de manera externa. Su justicia es la justicia propia, el fruto de sus obras, y él juzga según lo que él tiene en su corazón. Entonces, cualquiera que confíe en sí que es justo, despreciará a los demás. Así como el fariseo, que se comparaba con los demás y juzgaba a otros porque él se sentía mejor persona. Entonces, su justicia es valorada por la justicia de ellos, y en cuanto peor sean, él se va a sentir mucho mejor. Su justicia propia lo induce a acusar. Sabemos que la Biblia dice que el acusador de los hermanos es el diablo. Él acusaba a los demás hermanos, a los demás, a todos aquellos que estaban a su alrededor, y los condenaba, que ellos no guardaban la ley de Dios. Así que de esta manera él lo que hacía era demostrar que en su corazón era el espíritu de Satanás, el acusador de los hermanos. Al él actuar de esta forma, al Espíritu Santo le es imposible ponerse en comunión con este hombre. Así que este hombre, después de la oración, él vuelve a su casa y no es justificado. El fariseo no comprendía, o aún peor, no aceptaba que tenía un corazón contaminado por el pecado. Cuando el Señor Jesús fue a purificar el templo, él anunció su misión como Mesías y él empezó su obra. Él tenía que limpiar el templo porque estaba contaminado. Desde las edades eternas, Dios había hecho un propósito para toda aquella criatura. Dios creó a los ángeles y creó al hombre
para que fuesen un templo donde Él pudiese morar. A causa del pecado, la humanidad había dejado de ser el templo de Dios. El corazón del hombre está contaminado por el pecado y no podía revelar la gloria de Dios. Pero gracias a la encarnación de Cristo, se cumple el propósito del cielo. Cristo es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces, a través de Cristo, cuando Cristo mora en la humanidad y mediante la gracia salvadora, el corazón del hombre vuelve a ser su templo. Dios quería que el templo de Jerusalén fuese un testimonio continuo donde el hombre siempre estaría en la presencia de Dios. Pero los judíos no comprendieron el significado del edificio que tanto, con tanto orgullo ellos proclamaban y lo mostraban al mundo. Ellos solamente se fijaron en el edificio y ellos no entregaron su corazón a Dios, no se humillaron ante Dios, y su cuerpo reflejaba lo que había en su corazón, o sea, su actuar, todo lo que hacían demostraba que realmente Dios no podía morar en sus corazones. Entonces, cuando Cristo vino, vio lo que habían hecho con el templo, cómo los atrios estaban contaminados de tanto tráfico pagano. Entonces, esta condición del templo representaba lo que había en sus corazones. Sus corazones estaban llenos de pasiones mundanales, de pensamientos profanos, todo aquello que no agradaba a Dios. Entonces Cristo tenía que limpiar el templo de todos aquellos compradores y vendedores mundanales. Así que el Señor lo que hizo fue una limpieza en el templo. Y con esto anunció que Él debería limpiar el corazón, nuestro corazón, de todo el pecado, de todos aquellos deseos terrenales, de la concupiscencia, de todos los malos hábitos que corrompen el alma. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 3, 16, 17. Si quieren me pueden acompañar también leyendo la palabra de Dios, no solamente escuchando la transmisión, sino también leyendo la palabra de Dios. 1 Corintios 3, 16 y 17 nos dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ningún hombre puede por sí mismo echar las huestes que se han posesionado en el corazón, las huestes del mal, ¿no? Que se han posesionado en el corazón. Solo Cristo puede purificar el templo del alma, solamente Cristo puede purificar mi corazón, mi mente. Pero Él no va a forzar a nadie. Él siempre nos llama con amor. Él siempre pide permiso para entrar en nuestro corazón y poder morar en Él. Apocalipsis 3:20 nos dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abriré la puerta, entraré a él. O sea, tenemos que abrir la puerta de nuestro corazón para que Él pueda entrar y morar en nuestra vida. Cada uno de nosotros tiene que decidir y dejarle entrar para que Él more en nuestro corazón, para que Dios nos transforme, para que Dios purifique todo nuestro ser. Entonces el Señor vendrá no solamente un día, Él viene y debe habitar y andar con cada uno de nosotros. El Señor Jesús siempre quiere andar con su pueblo. 2 Corintios 6, 16. De esta manera el Señor va a sujetar nuestras iniquidades y las va a echar en lo profundo de la mar. Miqueas 7, 19. Su presencia nos va a limpiar, nos va a santificar el alma, de manera que podamos ser un templo santo para el Señor y una morada de Dios, en virtud del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien hace esa obra. Efesios 2, 21 y 22. Pero debemos tener un conocimiento de nosotros mismos, un conocimiento que nos lleve a la contrición, antes de que podamos encontrar la paz y el perdón. Seguimos con el fariseo. El fariseo no sentía ninguna convicción de pecado.
el Espíritu Santo no podía obrar en él. Su alma estaba revestida de una armadura de justicia propia que no podía ser atravesada por el amor de Dios. El Señor no puede forzar a la persona. El ser humano debe reconocer su condición de pecado y pedir auxilio, pedir perdón. Solamente Cristo nos puede salvar. Y se puede lograr cuando yo reconozco mi condición, cuando yo reconozco que soy pecadora y clamo a Cristo para que me salve, para que perdone mis pecados. Entonces el Señor Jesús vino a salvar a todo aquel que reconoce que es pecador. El Señor Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón. Vino a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner libertad a los quebrantados. Lucas 4:18. Y nos dice en Lucas 5:31 y 32, pero los que están sanos no necesitan médico. Los sanos son los que se creen justos y no necesitan que Dios los transforme, como le pasaba al fariseo. Por eso el Señor Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y Cristo les dijo y nos dice a cada uno de nosotros, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces debemos reconocer nuestra verdadera condición. Somos pecadores. De lo contrario, no sentiremos la necesidad de la ayuda de Cristo. Debemos comprender nuestra situación. Hay que volverlo a decir. La situación es de pecado. Es una llaga podrida. Leamos Isaías 1:5. El Señor aquí nos dice nuestra condición. Dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Entonces, estamos totalmente contaminados por el pecado, por las consecuencias del pecado. Entonces, debemos sentir ese dolor de nuestras heridas, o no, desearemos curación. Ahora, mis queridos, vamos a hablar acerca de la situación del publicano. El publicano era un cobrador de impuestos que trabajaba para Roma. El publicano no se comparaba con otras personas, sino que se examinaba a sí mismo a la luz de la ley. A través del conocimiento de la ley, conocemos nuestra condición de pecado. El publicano se sentía pecador, se veía indigno de acudir a la presencia de Dios. Necesitaba la misericordia de Dios. El publicano se consideraba como un hombre muy malvado, muy malo. Así le veían los demás, lo despreciaban, lo rechazaban. Pero él sentía la necesidad de soltar esa carga de pecado que tenía. Y se presentó ante Dios implorando su misericordia. Su corazón estaba abierto para que el Espíritu Santo pudiese hacer esa obra de gracia y pudiese libertarle del pecado. El publicano fue con otros al templo a adorar, pero pronto él se apartó de ellos porque él se sentía indigno de adorar junto con los otros que estaban con él. Así que él, a lo lejos, él se pone en pie y dice que ni aún quería alzar los ojos al cielo, sino que él hería su pecho con amargura, con angustia y aborrecimiento propio. Sentía que debía abandonar el mal y que sabía que había obrado mal contra Dios. Él se sentía pecador y sucio. Él no podía esperar misericordia ni aun de los que lo rodeaban, porque todos lo miraban con desprecio.
Él sabía que no tenía ningún mérito que lo recompensara ante Dios. Y con total desesperación, él clama a Dios en oración, esa oración sincera que sale del corazón, de lo más profundo del ser. Y él dice: Dios, sé propicio a mi pecador. Lucas 8:13. Ese publicano no se comparaba con los demás. Él tenía un sentimiento de culpa. Y él lo que más deseaba era estar en la presencia de Dios y obtener de Dios el perdón. Él deseaba la paz. Él lo que más quería era la misericordia de Dios. Y vemos que en el relato bíblico nos dice que él fue bendecido, que él fue justificado. Él se fue a casa justificado. ¿Por qué? Porque él abrió su corazón, él fue sincero, él se presentó a Dios tal cual era, con la condición de pecador, con el deseo de recibir de Dios su misericordia, su perdón. Y Dios lo justificó y fue a su casa en paz. En contraste vemos la oración del publicano, ¿no? Una oración jactanciosa, con presunción. En su corazón está totalmente cerrado a la influencia del Espíritu Santo. No tenía idea que su propio corazón estaba lleno de corrupción. Su vida era totalmente opuesta a la santidad de Dios. Pero él no lo entendía así. De hecho, él no quiso recibir la misericordia de Dios. Él quería era que Dios lo recibiese, se complaciese por su forma de ser. En cambio, el publicano sí reconoció su verdadera condición de pecado ante Dios y se humilló y fue justificado. Ambos, o sea, tanto el publicano como el fariseo, estaban en la misma condición. Ambos eran pecadores delante de Dios y delante de la ley. Por tanto, ambos estaban bajo condenación. Romanos 5:12 nos dice: por consiguiente, vino la reconciliación por uno, o sea, por Cristo. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, por el pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. O sea, todos somos contaminados por el pecado. Todos los seres humanos, todos los que somos descendientes de Adán, fuimos caídos en pecado. Fuimos engendrados con la naturaleza pecaminosa, con esa inclinación al mal. Por ello, estamos bajo condenación desde el vientre, desde que nacemos. Miremos lo que nos dice estos pasajes bíblicos acerca de lo que estamos hablando, de nuestra naturaleza pecaminosa desde que somos concebidos. Isaías 51:5 nos dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmos 58:3: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Desde que nacimos, ya nacimos con esa naturaleza pecaminosa. Isaías 48:8 nos dice: sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oreja, porque sabía qué desleal había sido de desobedecer. Por tanto te llamé rebelde desde el vientre. El Señor nos llama rebeldes desde el vientre porque todos estamos contaminados por el pecado. Y Pablo nos dice en Romanos 7:19-21: porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, este hago. Y si hago lo que no quiero, ya no obro yo, sino el mal que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Era lo que le pasaba al fariseo. No aceptaba esta verdad bíblica, pues él se consideraba bien. Él consideraba que la ley condenaba únicamente el acto externo. Entonces él se miraba ante la ley y él decía: yo soy bueno, o sea, cumplo los mandamientos.
y me voy ante Dios y voy a recibir méritos delante de Dios. Sin embargo, la ley condena todo el estado del ser. La ley condena los pensamientos, las miradas, las intenciones del corazón. Cristo lo dijo en Mateo 5, 21 y 22. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Mas si cualquiera que matare será culpable de juicio. Mas yo digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio. Mateo 5, 27 y 28 nos dice, oíste que fue dicho, no adulterarás. Mas digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Los fariseos decían cumplir la ley, pero lo hacían en la letra, porque en el pensamiento ellos odiaban a sus hermanos, ellos los rechazaban, ellos despreciaban al prójimo. Y la ley nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Dios estableció la ley para que no fuese quebrantada. Salmos 148, 1 y 2 y 6. Y nos dice que aquel que ofende en un solo punto de la ley quebranta toda la ley. Santiago 2, del 8 al 10 y 12 nos dice, si en verdad cumplís vosotros la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Mas si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y sois reconvenidos por la ley como transgresores, porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiere en un punto, es hecho culpable de todos. Así hablad y así obrad, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Aquí vemos cómo los fariseos, que se creían justos delante de Dios, quebrantaban los mandamientos de Dios. Y como poco, no cerraban su corazón, no abrían su mente, su ser, para que Dios pudiese obrar en ellos. Rechazaban totalmente la misericordia de Dios, rechazaban a Cristo como su Señor, como su Salvador. Entonces, las buenas obras no salvan a nadie, pero las malas obras nos condenan. Queridos amigos, familia en Cristo, nuestra condición es que somos pecadores y estamos totalmente destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Romanos 3, 10 al 12 nos dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a uno fueron hechos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, que cualquier persona que se crea justo ante Dios está teniendo el carácter del enemigo. O sea, está reflejando ser un fariseo. El fariseo tiene una lepra invisible, pero que Dios, el fariseo tiene una lepra invisible, pero que Dios sí puede ver. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos. Veamos lo que Cristo les dijo a los fariseos en Mateo 23, 28 y 25 también y 27. Así también vosotros de afuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, mas de adentro llenos estáis de hipocresía, de iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo que está de afuera del vaso y del plato, mas de adentro están llenos de robo, de injusticia. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que de afuera a la verdad se muestran hermosos, mas de adentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. Aquí el Señor nos enseña esta gran verdad a todo aquel que, como los fariseos, se sienten bien delante de Dios, se jactan de llevar una vida religiosa,
pero no dejan que Cristo les escudriñe los corazones y que a través de su palabra les muestre su condición. Los fariseos eran los líderes religiosos del pueblo. Enseñaban la ley, pero no la cumplían, no la vivían. Y Cristo les dijo al pueblo en Mateos 23:3, hagan lo que les enseñan acerca de la ley, pero no sigan su ejemplo. O sea, ellos enseñaban la ley, pero ellos no la vivían. Así que el Señor les dice, acepten su enseñanza, pero no sigan su práctica. Y el Señor le sigue diciendo a los fariseos en Romanos 2:21 al 24. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Cuando damos un mal testimonio, cuando decimos que somos cristianos, cristianos es que seguimos a Cristo y debemos seguir su ejemplo. Pero si hacemos todo lo contrario y actuamos hipócritamente, blasfemamos el nombre de Dios, deshonramos a Dios y hacemos que también otros blasfemen del Señor por culpa de una mala relación con Dios, por culpa de no llevar la verdad a nuestra vida. Los publicanos eran considerados como traidores, apóstatas, viles entre el pueblo de Dios. Un judío que era un cobrador de impuestos que trabajaba para Roma, era recaudador de impuestos, era considerado traidor a la honra de su nación, porque esto les hacía recordar a los israelitas que ellos dependían de Roma. Así que todo aquel que trabajase para recobrar impuestos era despreciado, odiado. A los ojos de los hombres, los publicanos eran personas no gratas, pero a los ojos de los hombres, el fariseo era un hombre justo, era como un ejemplo. O sea, ellos pensaban que los fariseos eran un ejemplo a seguir, pero el Señor nos dice que no, que ellos eran hipócritas y que no debían seguir su ejemplo. Y Dios le da una sentencia a cada uno de estos dos personajes de esta parábola. Dios no justifica al fariseo, porque el fariseo es hipócrita, lleva una relación falsa, una religión falsa. Mientras que el publicano, al humillarse ante Dios, al pedir perdón, al recibir la misericordia de Dios, su gracia, él es justificado ante Dios y ante la ley. El Señor nos dice en Lucas 5:32, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si cada uno de nosotros vemos nuestra condición a través del estudio de la palabra de Dios y vemos nuestra necesidad de un Salvador, seremos justificados también por el Señor, porque reconocemos que estamos enfermos del pecado y Cristo es el sanador. Por lo tanto, lo que debemos comprender de esta parábola es que todos estamos en el mismo nivel ante Dios. Todos somos pecadores. No hay un hombre mejor que otro hombre. No hay ninguno que sea justo. Pero la diferencia radica en lo que pensamos. ¿Qué pienso yo de mí misma? ¿Qué piensas tú de ti mismo? ¿Te consideras a ti mismo bueno o justo? ¿O te consideras malo y pecador?
El fariseo condenaba al publicano. ¿Por qué? Porque él se creía justo y bueno. Se jactaba de sí mismo por su buena condición. Pero vemos que el carácter de él era totalmente contrario al carácter de Cristo. Cuando una persona actúa con suficiencia propia, Dios no puede obrar. No hay un cambio en su carácter. Vamos a ver el testimonio de un judío que por la gracia de Cristo su vida cambió. Cristo lo llamó y fue transformado. Y es un ejemplo para cada uno de nosotros. Este publicano llamado Leví Mateo, quien fue llamado al servicio de Cristo. Los fariseos lo habían juzgado por su empleo, pero Jesús vio en este hombre un corazón dispuesto a recibir la verdad. Mateo había escuchado la enseñanza del Salvador, y a medida que el Espíritu Santo le iba revelando su estado, su pecaminosidad, él anhelaba pedir la ayuda a Cristo, pero él estaba tan acostumbrado al carácter exclusivo de los fariseos que él no creía que este gran maestro se pudiese fijar en él. Él se sentía muy indigno y él decía, no, el maestro nunca se va a fijar en mí porque yo soy lo peor. Un día Leví Mateo estaba sentado en su garita de peaje y vio que Jesús se le acercaba. Cuán grande fue su asombro cuando Cristo le dijo, sígueme. Lucas 5:27. Y nos dice que Mateo, dejando todas las cosas, se levantó y le siguió. Lucas 5:28. Mateo no vaciló, no dudó. No recordó el negocio lucrativo que iba a cambiar por la pobreza y por las penurias. Le bastaba estar con Jesús. Solo quería escuchar sus palabras y solo quería unirse a su obra. Mientras que el fariseo, por su oficio religioso, tenía una lepra invisible, el publicano, por su oficio secular, tenía una lepra visible porque a todos los hombres, todos los rechazaban, él sentía su condición de pecado. Pero Dios, que ve lo que hay en el corazón de los hombres, llegó allí a la vida de Mateo. Y el Señor lo llamó y Mateo aceptó. Y vemos cómo Cristo transformó su vida. Mateo, de ser un recaudador de impuestos, de ser un ladrón, dejó que Cristo entrara en su corazón y llegó a ser uno de los discípulos del Señor Jesús y escribió el Evangelio según San Mateo. Vemos cómo cuando dejamos entrar a Cristo en nuestra vida, el Señor nos hace nuevas criaturas. Mis queridos amigos y familia en Cristo, debemos tomar siempre la decisión por el Señor. Debemos dejar que Cristo more en nuestro corazón. Debemos permitir y desear todos los días caminar con Cristo, porque solamente Cristo puede transformar todo nuestro ser, todo nuestro espíritu, quitar la carne y enseñarnos a vivir en el espíritu. Jeremías 13:23 nos dice, ¿mudará el negro su pellejo y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. Únicamente en Dios hay ayuda para nosotros. No pensemos que podemos hacer las cosas solos.
no debemos permanecer en la espera, no debemos sentir unas oportunidades para ir a Cristo. Debemos desear, así como estamos, ir a Cristo, así como lo hizo el publicano, ir a Cristo y desear la misericordia de Dios, desear tener un carácter santo como el de Cristo. También vemos el ejemplo de un fariseo que sí se dejó transformar por el Señor Jesús, Saulo de Tarso. El Señor Jesús lo llamó y él aceptó. Y vemos cómo su vida fue transformada. De Saulo, el Señor lo llamó Pablo. Él era un fariseo que se creía irreprensible en cuanto a la ley, pues él creía que la ley solamente condenaba también los actos externos y no los sentimientos, ni los pensamientos, ni las intenciones. Pablo decía en Filipenses 4:4-6, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno parece que tiene que confiar en la carne, mas yo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. El apóstol dice que en cuanto a la justicia que haya en la ley, es decir, en lo referente a sus obras externas, era irreprensible, pero cuando él discernió el carácter espiritual de la ley de Dios, se reconoció pecador, porque la ley de Dios lo que hace es mostrarnos el pecado, nos pone en la condición, nos dice, sos pecador y necesitas un salvador. Juzgado por la letra de la ley, como los hombres la aplican de manera externa. Pablo se había abstenido de pecar, pero cuando él miró la profundidad de los mandamientos y de los preceptos de Dios, él vio cómo Dios lo veía, como un pecador sucio, lleno de maldad, porque él, aunque decía que él era también un santo y que él hacía la voluntad de Dios, él en su corazón también despreciaba, él mataba, él hacía muchas cosas malas, y cuando Dios pudo obrar en su corazón, porque él le dio esa oportunidad a Dios, él se humilló profundamente y confesó su culpabilidad. Así, el Señor Jesús pudo obrar en él. Entonces nos dice que cuando el pecado revivió, él murió. Murió para iniciar una vida nueva en Cristo. Queridos amigos, familia, para terminar, podemos rescatar que la oración del publicano fue oída porque mostraba una dependencia, porque él se esforzaba por hacerse de la mano del Omnipotente. Él lo que más deseaba era tener el perdón, obtener la misericordia de Dios. Así que él se aferra de la mano del infinito y él recibe lo que tanto deseaba, el perdón, ser justificado por el Señor Jesús. Ninguna ceremonia puede reemplazar la fe verdadera, aquella que nos lleva a renunciar al yo. Ningún ser humano puede despojarse del yo por sí mismo. Solamente cuando vamos a Cristo, Él puede hacer esa obra de transformación en nosotros. Y si hacemos este pedido al Señor de corazón, podemos orar: Señor, toma mi corazón, porque yo no puedo dártelo. Es tuyo, Señor, manténlo puro, porque yo no puedo mantenerlo, Señor. Solo tú puedes hacerlo. Sálvame, a pesar de mi yo débil. Yo quiero ser semejante a ti, Señor. Transfórmame, purifícame. Llévame a vivir una vida santa, agradable, perfecta. Que tu amor fluya
en todo mi ser. Amén. Esta es la oración que todos deberíamos hacer día a día, porque nuestro caminar de la vida cristiana no es un solo día, es una renuncia al yo día tras día, donde vamos siendo renovados por el poder del Espíritu Santo. Vamos a poder hacer la voluntad de Dios, que es agradable, que es perfecta. Vemos como todos los profetas, los apóstoles, siempre reconocieron su pecado y fiaron su vida a Dios, a Cristo. Y Dios moró en sus corazones. Vemos su vida antes y después de Cristo. Fueron testimonios y quedaron registrados allí para que todos también tengamos esperanza, para que todos veamos que aunque estamos destituidos de la gloria de Dios, que al aceptar a Cristo como nuestro Dios, nuestro Salvador, somos perdonados, somos limpiados, somos transformados, y con el poder y la influencia del Espíritu Santo, día a día iremos creciendo en la fe y nuestro carácter va siendo semejante al carácter del Señor Jesús. Ya para terminar, quiero leer 1 Timoteo 1:15 y nos dice: palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo también lo digo: Señor, yo soy pecadora y sé que necesito de ti. Tú eres mi Dios y mi Señor. Quiero que me salves, que me transformes y hagas de mí una mujer conforme al corazón de Dios. Que también ese sea el deseo para cada uno de ustedes. Que todos podamos decirle al Señor: sálvanos, Señor. Vive en nuestro ser. Que nuestra alma te glorifique en todo. Si esa es la voluntad de cada uno de los que están presentes y de los que van a ver este video más adelante, el Señor conoce sus corazones. Y si es así, podemos decir con certeza y con la confianza de que Dios va a orar. Podemos decirlo afirmativamente con un amén. Vamos a orar. Amado Dios y buen Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra, porque ella es nuestra luz segura. Gracias porque a través de tu palabra reconocemos nuestra condición, que somos pecadores y que en Cristo hay salvación, que tú viniste a este mundo a morir por nuestros pecados. Pagaste el precio mayor, Señor, solo tú podías hacerlo. Gracias, amado Padre, porque enviaste al Señor Jesús a morir por nosotros. Gracias también por la obra del Espíritu Santo, porque Él es quien obra en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, y día a día transforma nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, porque queremos ser semejantes a ti. Prepáranos, amado Dios, una vez más lo pedimos. Queremos estar listos para tu pronta venida. Bendice, Señor, y guía tu grupo. Cada uno tiene sus luchas, sus dificultades. Pido por su vida espiritual, su vida emocional y física, Señor. Que seas tú la solución en todo nuestro ser. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, querido grupo, será hasta una próxima oportunidad.